¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Negocios Son Negocios, una alianza estratégica entre Medrano Asociados y Economy, el portal de economía y finanzas número 1 del mercado boliviano y obviamente a nivel internacional. El programa está pensado específicamente para que podamos desgranar, desmenuzar, masticar cifras, datos, ir más allá de la coyuntura, entender lo que está pasando en las tendencias sobre varios tópicos. Y hoy nos atinge uno que es bastante preocupante, y es la calidad de empleos en Bolivia. La economía está pasando por un proceso en este momento de estanflación, que es la peor relación que puede pasar para un economista. Inflación más estancamiento. A eso se denomina estanflación. No estamos creciendo, no estamos generando productividad y obviamente la primera señal que golpea en la economía es los despidos o las reducciones de las empresas en el aparato productivo. Y para eso vamos a tener invitados muy interesantes y quiero dar la bienvenida obviamente a nuestro director de Economía, Efraín Varela. Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un gusto nuevamente estar aquí en el programa Negocios son Negocios. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que, como tú bien decías, es clave. ¿Por qué? Porque mientras el Estado, el gobierno muestra datos positivos de tasas de desempleo que están por el 4%, muy bajo incluso en la región, vemos mucha gente que está desempleada y hay encuestas, incluso estudios que dicen que el desempleo está muy preocupante y que aquí a 6 meses incluso va a ser mucho peor, ¿no? Sí. Eso vamos a estar analizando claramente con invitados que hemos que están presentes hoy. Aquí está con nosotros Cristian Aramayo, él es responsable del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad, así que le agradecemos por estar aquí, Cristian. No, un gusto, Javier, un gusto, Efraín, estar acá, conocerlos presencialmente, pero lamentablemente el gusto hubiera sido mucho mayor si tuviéramos mejores noticias que compartir y por lo tanto análisis un poco más prometedores para quienes están escuchando el programa. Así es, Cristian. También nos acompaña Bruno Rojas, que es investigador del CEDLA vía Zoom. Bruno, ¿estás ahí? Siempre la tecnología es la tecnología, ¿no? Bueno, él nos acompaña desde la Gracias página. por la... Dale, Bruno. Día, sí. Te escuchamos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y, bueno, dispuesto a participar y compartir con ustedes. Perfecto. Empecemos entonces, ¿les parece si vamos directo al hueso? Yo escuchaba a un asesor de Milei en el debate presidencial el domingo y el periodista le preguntaba, ¿qué vamos a esperar en este debate? Y él dijo, vamos a esperar menos golpes, pero sí más patadas al hueso. Así que vamos a darle patadas al hueso para entender este tema de las perspectivas de la empleabilidad o del desempleo en Bolivia. Un dato interesante que quiero poner sobre la mesa antes de comenzar es que de acuerdo a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, este año se ha previsto desempleo de más de 473 millones de personas que no han podido entrar a la era de la empleabilidad o que no han podido encontrar un empleo. Y se prevé que el año que viene, 2024, esta cifra llegue a los 500 millones de desempleos a nivel mundial. El otro dato interesante es que el 2024 prácticamente la tendencia va a ser que una persona va a tener que tener hasta 3 empleos para cubrir sus gastos o su economía familiar. Lo que significa, en otras palabras, que cada vez más el empleo es precario, el pago del empleo es cada vez menor, es decir, no tenemos empleos de calidad. ¿Qué te parece si arrancamos, Efraín, con Bruno como investigador del CEDLA? Claro que Bruno, sí. ¿Qué datos nos puedes dar al respecto? ¿Cuál es la visión del CEDLA sobre esta situación? Un problema principal tiene que ver con que en estos últimos 20, 30 años se ha ido deteriorando la calidad del empleo en nuestro país. Cuando hablamos de calidad del empleo nos referimos a que la estabilidad laboral ha ido perdiéndose paulatinamente y de manera progresiva. Los ingresos, los salarios que se generan por una fuente de trabajo también han ido desmejorando, principalmente en cuanto a su capacidad adquisitiva y el acceso a la seguridad social, vale decir que un empleo
una fuente de trabajo, cuente con un seguro de salud y pueda permitir aportar al sistema de pensiones para poder contar en el futuro. Se frizó. Bueno, qué lástima, se frizó Bruno. ¿Cómo ves tú, Cristian, este tema? Bueno, este panorama. Gráficamente el empleo de calidad, es decir, un empleo que contenga todos los beneficios sociales, los derechos a vacación, que tengan también seguridad social, se ha vuelto en los últimos años, específicamente en los últimos 20 años, una entelequia. Es algo en lo que, claro, las personas que no están en un empleo sueñan, pero saben de que no van a poderlo alcanzar, porque lo real es de que este grado de informalidad no solamente significa precariedad en términos cualitativos, sino que en la parte cuantitativa, lo que vos mencionabas hace unos minutos es de que si hay que sumar una cantidad de trabajos adicionales a la principal actividad que uno tiene, significa que el poder adquisitivo no está llegando a ser suficiente. Y en el caso boliviano, hay algo curioso en las estadísticas laborales, ¿no? Porque el gobierno nacional refiere de que sí hay una cantidad de gente ocupada, lo que no quiere decir de que esa gente ocupada sí tenga los niveles salariales para que puedan satisfacer sus necesidades mínimas. En concreto, ¿qué ocurre? La última vez en que el salario medio real del sector privado llegó a un tope máximo fue en marzo del 2004. ¿Qué quiere decir esto? De que el salario medio real a partir del marzo de 2004 nunca volvió a su nivel y hemos estado todos los años con una caída del salario medio real en donde los incrementos salariales han agravado esta situación. Esto uno pudiera decir, no, pero más bien el incremento al salario mínimo y los incrementos salariales son prudentes, eso nos va a ayudar a que se incremente más bien la calidad del trabajo, el poder adquisitivo de la gente y los trabajadores, pero eso ocurre en marcos en los que primero hay niveles de formalidad completos. Claro. No estamos en esa situación en el país desde los años 90. Lo segundo viene a ser de que ya hay evidencia de que estos incrementos salariales excesivos castigaron no solo a la gente que está aspirando a trabajar, encareciendo el costo de contratación por trabajador, sino que esto afecta particularmente a jóvenes y a mujeres. ¿Por qué a esos dos grupos poblacionales? A las mujeres porque tienen un costo laboral más elevado. Entonces se dan los incrementos salariales, se dan los incrementos al salario mínimo y cuando estos son excesivos, sea por la coyuntura específica o como ocurrió en 2008, 2010, en donde el salario mínimo se incrementaba hasta en un 20%, increíblemente elevado ese número, se puede ver en las gráficas, le pasé a producción una gráfica donde el salario medio real cae. Es impresionante, se vuelve una curva. ¿Manejas algún porcentaje, Cristian, en esto? ¿Cuánto el porcentaje de valor de caída del sueldo? Llega a ser hasta un 30% eso la caída. Lo podemos, si lo pueden pasar ahí en la gráfica, lo vamos a poder ver en la imagen, pero es gráfico porque una vez que cae, tarda en recuperarse otros 5 o 6 años y cuando está llegando ya en una coyuntura muy diferente como la que hemos vivido en 2019, 2021 por la conflictividad política, el shock por la pandemia y además la desaceleración económica que ya tenía el modelo del gobierno, ahí podemos ver. La caída se da donde están al inicio, ahí está, llegamos a marzo de 2004, que es la parte superior izquierda, que llega a tener a más de 1.630 bolivianos de 1995. Esto quiere decir que el índice desde que 1995 era 100. Ahí llegamos a un pico. Luego cae hasta casi 1.200 bolivianos reales y no hemos vuelto a superar la barrera del 1.630. En todos los otros 20 años. Y este estancamiento genera
una imposibilidad a que alguien que está trabajando en el sector privado logre tener niveles prudentes para satisfacer sus necesidades mínimas. De ahí la Y de su necesidad de familia. encontrar 2 empleos, Por lo menos. por lo menos. Por lo menos. Ahora ahí puntualiza claramente que en el sector privado, ¿no? Porque Sí. en el sector público los incrementos se han seguido dando. ¿Es así? Claro, porque como les mencionaba, los incrementos salariales en un contexto de plena formalidad podrían funcionar. Pero en este caso estamos hablando de que la situación de inicio es una economía laboral en la que estamos en plena informalidad. Y más bien lo que tendría que generarse es reducir las barreras que las barreras que están puestas entre la gente que quiere trabajar como jóvenes y que no pueden trabajar. Ahí has tocado un punto, Cristian, que es muy, muy poderoso y que evidentemente ya lo venimos arrastrando hace un par de, yo diría más de 5 años atrás, que los principales afectados en el tema del desempleo o en la precariedad de empleos son los jóvenes y las mujeres. Sí. Los jóvenes cada vez acceden a empleos precarios, mal pagados, mal remunerados, o entran con el tema de ser practicantes o juniors y los tienen estancados años en ese tema y no pueden crecer laboralmente. Y las mujeres, obviamente, por el tema del embarazo, el tema, infinidad de cosas, ¿no? Esto es totalmente discriminatorio, pero bueno, no vamos a hacer un análisis sociológico de esto, pero sí me interesa datos sobre este tema. Claro, por ejemplo, lo que ocurre con los jóvenes es algo que era totalmente previsible y que debió ser en realidad un elemento fuerza dentro de la economía boliviana. ¿Qué elemento es este? El bono demográfico. Claro. El bono demográfico significa básicamente que llegamos a tener, por las mejoras en las condiciones de salud de los años 90, se mejoran esas condiciones de salud. Posteriormente, eso genera una mayor cantidad de jóvenes, Claro. pero que no solamente son jóvenes que están muy bien alimentados o mejor alimentados con mejores condiciones, sino que también tienen la oportunidad de prever a futuro. Claro. Y esa planificación familiar hace que la siguiente generación ya no tenga 4, 6, 8 hijos, sino que ya empiezan a tomar en cuenta, ok, como yo voy a estar viviendo tal cantidad de años, voy a prever de no tener tanta familia. Como hay mejores condiciones de salud, ya no voy a tener la necesidad o la imprudencia de tener una cantidad innumerable de hijos. Ahora, el detalle acá, ¿cuál es en el caso cruceño y boliviano? Porque no varían los datos mucho. Es de que las personas que son menores de 29 años llegan al 64% de la población. Ya. Lo que significa que desde los que son niños y adolescentes, jóvenes adultos, llegan a querer tener una satisfacción de sus necesidades en términos maslowianos, que es desde la pirámide de Maslow, ¿no? De las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las de autoestima y ya hasta llegar a las de autosuperación. Eso se traduce en una generación de demandas que deben ser satisfechas y que solamente aquellas sociedades, hablamos de ciudades, áreas metropolitanas o departamentos, cuando están abiertas a un ecosistema empresarial abierto, más libre, donde hay mayor confianza para el cumplimiento de acuerdos y contratos, van a lograr satisfacer estas necesidades sin que haya una ola de personas jóvenes con desempleo e inestabilidad social. En otras palabras, estamos hablando de que estas demandas de jóvenes y adolescentes se ha traducido en mayor cantidad de negocios de alimentos, de bebidas, esparcimiento, Informales. entretenimiento. Correcto. Y ello ha devenido a que también aquí en el caso cruceño es algo muy particular porque ha tenido la sociedad cruceña una forma, o la economía cruceña una forma de saber responder a estas necesidades, llegando al punto de que, algo que comentábamos un poco antes del programa, de que el departamento de Santa Cruz es el único que se ha mantenido con una caída de la pobreza extrema de manera continua y permanente, a pesar de conflictos políticos en 2021, 2020, 2019, a pesar de los shocks económicos y también los shocks medioambientales. Perfecto, bueno, y vamos con el invitado también allá en La Paz, está Bruno Rojas. Queremos hacer la consulta, don Bruno. El informe reciente del presidente Luis Arce indicó que la tasa de desocupación en Bolivia llega al 4%, ¿no?
pero bueno, cabalmente vemos cada vez mayores empleos en cantidad, pero menores empleos en calidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo usted interpreta este dato que dio el presidente recientemente? Frei, muchas gracias. Espero que no tenga problemas de audio. Estás bien, Bruno, dale. A ver, la situación laboral actual plantea que el desempleo ya no es un problema principal. El problema principal que se ha ido consolidando tiene que ver con lo que ya se está comentando en el programa respecto a la calidad del empleo. Una calidad que ha ido deteriorándose y que se ha ido mostrando específicamente en una precarización de las condiciones de trabajo en la que se encuentran la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país. Solo un dato para poder compartir. El año 2019, un año más cercano, muestra que el 91% de la población ocupada en el país contaba con empleos con algún grado de precariedad. Eran inestables, temporales, inseguros, tenían ingresos y salarios igual o por debajo de una canasta alimentaria y no accedían a la seguridad social. Vale decir, no tenían un seguro de salud o no aportaban al sistema de pensiones para la jubilación. De ese 91%, el 62% tenían empleo, los peores empleos muy pobres, altamente precarios en este sentido. Este es aquello que ha ido marcando la realidad laboral en el país y que con la pandemia, sencillamente, esta figura se ha profundizado. La calidad del empleo ha perdido mucho más su calidad y, reitero, lamentablemente, lastimosamente, no tenemos datos del INE que nos permita ver el comportamiento que ha tenido durante la pandemia, la crisis económica generada por la pandemia y también en la situación actual. En este sentido, el desempleo hoy, baja tasa de desempleo, oculta empleos precarios. Empleos donde en el sector informal, comerciantes ambulantes, comerciantes ubicados en calles y ferias en el país, están aparentemente ocupados, aparentemente destinando parte de su tiempo a la venta de cierto tipo de productos por unas cuantas horas. Esto, en términos específicos, se denomina subempleo. El subempleo, a eso quería llegar, Bruno. Por lo menos bordea el 20% de la población que trabaja menos de 36 horas en la semana, o, para ser mucho más todavía duro en esta apreciación, son empleos donde se destina muy pocas horas en el día, pocos días en la semana. El subempleo es mucho más, en este caso, más grave que el desempleo, porque en términos específicos significa subutilización de las capacidades, del tiempo, de las habilidades, de la formación que pueda tener esa persona que aspira a un empleo en este caso. Ahora, Bruno, además, Bruno, ahí quisiera hacer un alto, por favor, porque lo que estás diciendo Javier, es tremendamente importante. Para no dejar pasar las cifras que estás mencionando. 91% de los trabajadores en Bolivia tienen una precariedad laboral. El 65% de ese 91% es más precario todavía aún. Por eso elegir uno o tener 1, 2 o 3 trabajos simultáneos es una necesidad prácticamente. Ahora, la pregunta del millón, aquí, y Cristian también, ayúdenos a entender este tema, es la enorme frustración que tú tienes como joven. De cada joven desempleado hay 2 mujeres desempleadas. El nivel de frustración que tienen estas personas para ser insertadas en el ámbito laboral económico. Tenemos esas cifras, somos una sociedad frustrada, nuestros jóvenes están completamente deprimidos en el ingreso laboral económico. No existe un ambiente juvenil en el que haya una sensación de extrema frustración. Eso se evidenciaría
tanto en las encuestas de percepción como también en el malestar común de la sociedad, porque como lo mencionaba hace unos minutos, más del 64% de la población es menor de 29 años. Eso además, por un lado, ¿no? Ahora, el detalle sí es de que este fenómeno de la caída del salario real no es algo únicamente exclusivo en el país, porque se han vuelto una tendencia muy fuerte la posibilidad a nivel global de tener contratos por consultoría o contratos muchos más específicos en desmedro de la idea de la estabilidad laboral. O sea, el mercado está cambiando tan rápido y está llegando a sustituir tan rápidamente la mano de obra de un lugar a otro, y también ha llegado a generar espacios como los freelancers, que antes, lustros atrás, era algo como que no era del común, era algo extraño. Era algo muy extraño. También el tema de generar servicios desde Bolivia a nivel tecnológico con otros países, otras regiones, no era posible. Lo que sí se ha visto en la pandemia es de que esa posibilidad o esa capacidad de adaptación ha generado mundos muy diferentes en el país, porque han habido por temas precisamente de la conectividad. Porque una de las cosas en economía que permite que el sistema de precios funcione es la velocidad de la transmisión de información. Es decir, la velocidad en que yo voy a percibir la información o entregar un producto o brindar un servicio. El detalle es de que cuando hay problemas de conectividad, cuando no hay una infraestructura mínima necesaria, se generan inequidades muy fuertes. Estamos hablando del norte de Potosí, por ejemplo, comparándolo con el distrito 1 o el 11 de acá de Santa Cruz de la Sierra. Perfecto. Y bien lo que decía hace rato Bruno, indicaba que, bueno, la pandemia ha ocasionado también este tema de desempleo, pero bueno, hemos visto que la baja probabilidad, ¿no?, de una persona de poder buscar un empleo hace que, o motiva que uno inicie un negocio, que esto se llama emprendimiento por necesidad, que es netamente para subsistencia, no tanto para el emprendimiento que hace un inversor, ¿no?, para obviamente generar mayores ganancias. En este caso, se ha visto una masificación de estos emprendimientos por necesidad en Bolivia, y obviamente son empleos o autoempleos que no tienen la calidad, pues, de la seguridad social, de altos salarios, ¿no? De hecho, el último informe del Latinobarómetro, Cristian, Bruno, señala precisamente lo que está diciendo Efraín. El incremento de estas cifras es cada vez más alarmante en la economía, y esto está generando que la economía se enfríe. No hay poder adquisitivo, no hay consumo, no hay demanda. Entonces estamos entrando en un problema gravísimo ahí. Sí, las perspectivas no van a ser, no son prudentes, no son nada optimistas, como lo decíamos al inicio. El detalle, sí, para no ser tan pesimista, ¿no?, con quienes nos están escuchando, primero es de que reconocer que hay un problema muy fuerte. El segundo es de que dentro del país, si tenemos un marco institucional que castiga al emprendimiento, que castiga la generación de trabajo, más se está generando las condiciones para que se le pongan cada vez más trabas a los generadores de empleo. Porque el detalle en esto es de que en qué lugar del país se han generado mejores condiciones para lo que hablábamos, empleabilidad, salario real, etcétera. Veamos qué está ocurriendo y qué funciona en esos lugares. Y en ello, evidentemente, lo que está dando resultados es tener un ecosistema que sea favorable a la iniciativa privada, a la competitividad, a la competencia, y que posteriormente a ello podamos tener ciertas nociones de oportunidad, particularmente en el ámbito tecnológico, pero se nos vuelve un problema mucho más complejo porque implica el desarrollo de habilidades. Y si no se desarrollan estas habilidades en los centros urbanos más importantes del país, también en las áreas rurales, estamos hablando de inequidades terriblemente fuertes que más adelante van a tener un costo social y probablemente niveles de conflictividad muy fuertes. Bruno, estás ahí. Yo ahí quiero hacer una pregunta a propósito de lo que está diciendo Cristian. El desafío de la empleabilidad. Nosotros como empresas o el sector privado contrata o necesita contratar de manera periódica personal. Pero dadas las circunstancias actuales, legales, de la ley del trabajo, etcétera, es como dice Cristian, se te hace cada vez más doloroso contratar a personal, se te hace cada vez más complejo contratar a personal, y terminas haciendo estas figuras extrañas
me acuerdo en los años de la UDP, del MIR, la doble planilla, etcétera. Claro. Entonces distorsionas la economía. ¿Cómo está viendo este tema el CEDLA, Bruno? Javier, el problema principal no es la empleabilidad, ¿Ya? que se refiere a las condiciones de preparación, de conocimientos, de capacidades y habilidades que cuente una persona, un trabajador o trabajadora, para poder insertarse en el mercado laboral. El problema que estamos afrontando durante todo este tiempo tiene que ver con la demanda laboral. Es decir, la economía se está achicando cada vez más correcto. en su capacidad de crear condiciones para generar empleo para la población y particularmente empleo digno o lo que la Constitución del Estado denomina trabajo digno. En este sentido, cuando un empresario, un empleador busca contratar trabajadores, efectivamente puede encontrarse con algunos problemas en cuanto a requerimientos, un tipo de profesional, un tipo de perfil, en fin, pero no es un problema principal. Tampoco el hecho de que la legislación laboral y la legislación en general ponga ciertas trabas a lo que se denomina hoy equivocadamente emprendimientos. ¿Sí? En el sentido de que generalmente se menciona que, por ejemplo, en el caso de la legislación laboral, la ley es demasiado protectiva del trabajador y que hace que el empresario o el empleador no pueda cumplir con el pago de ciertos beneficios sociales, derechos que le corresponden por ley en este sentido. Pero reitero, tiene que ver con la demanda y la demanda laboral está vinculado estrechamente a la situación económica que enfrentan hoy las empresas. Los diferentes rubros, ramas de actividad en el país. Por ejemplo, en el caso de la industria, esta gran actividad importante en el sector productivo ha ido cayendo paulatinamente. Sí. Si uno revisa los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto, la industria ha sido la que menos ha crecido, ¿sí? Y que en algún momento ha tenido hasta un crecimiento negativo. Entonces, los problemas van por ese lado, en el sentido de explicar por qué la demanda laboral, por qué en este momento hoy un empleador no tiene las posibilidades, por ejemplo, de pagar, de cubrir los beneficios sociales que requiere cuando se contrata un trabajador, pero son otras causas que tienen que ver con aquello que permita fortalecer la actividad económica, el aparato productivo, a los diferentes sectores y rubros, que en algunos casos son carentes de políticas estatales que los apoyen, que los respalden, que, por ejemplo, impulse lo que se llama el desarrollo productivo. Así es. En el país, lamentablemente, estamos perdiendo cada vez vocación productiva. Estamos cada vez apuntando a las importaciones. Ahora, por ejemplo, con relación a hidrocarburos, diésel, en parte gasolina, en fin, en alimentos tenemos una gran dependencia. Estamos aportando a las importaciones, estamos perdiendo capacidad productiva, estamos perdiendo capacidad de industrializarse en el país. Entonces, en este sentido, yo planteo que digamos, los problemas que deben identificarse cada vez que se habla de empleabilidad están más vinculados al tema de la demanda. Ahí Bruno, específicamente. Bruno, ¿tú tienes algún porcentaje, algún dato del CEDLA que esté manejando de cuál es el porcentaje de caída de demanda de laboral, por ejemplo? Sí, así es. A ver, hicimos 2 estudios acerca de la situación laboral de los jóvenes hace algunos años atrás y pudimos notar, por ejemplo, que haciendo una encuesta a los empleadores en La Paz y el Alto, encontramos que los empresarios tenían una capacidad de generar empleos, de requerir trabajadores, más o menos en un 30-35%. Vale decir que en un 60-65% no tenían esta capacidad, ¿no? Respecto a la oferta laboral, que es mayor, ¿sí? Se estima que aproximadamente alrededor de 200,000 personas no pueden ubicarse anualmente en una fuente laboral. Así sean estos
lo que hoy también se denomina de manera equivocada autoempleos, Claro. ¿sí? Que en realidad son trabajadores por trabajo por cuenta propia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese marco, las empresas no tienen precisamente la suficiente capacidad de generar empleos. Y si lo hacen de manera temporal, lo hacen de manera inestable para el caso de lo que significa garantizar un empleo de calidad para los trabajadores. Lo hacen bajo formas de subcontratación, que es la peor forma de contratar trabajadores, la peor forma de explotación de la fuerza de trabajo, en este caso, porque la subcontratación implica ausencia de derechos laborales en este sentido. Lo hacen bajo formas de tercerización laboral. Entonces, todo esto implica justamente que esta demanda laboral, además de que cuantitativamente tiene limitaciones, en términos de generar cualitativamente mejores empleos, están mucho más limitados todavía. Ahora, Bruno y Cristian, ¿qué está pasando con el sector público, por ejemplo? Estamos hablando del sector privado, de los grandes empleadores que hay que cuidarlos peor que a la abuelita, porque si se van o quiebran, estamos realmente complicados en la economía. Los grandes empleadores en este país deberían tener muchos más beneficios o muchos más apoyos por parte del Estado. Pero ¿qué está pasando con el Estado a tiempo de generar empleo? Por ejemplo, un dato, no voy a mencionar las marcas, obviamente, pero el banco más grande de Bolivia tiene cerca de 2.100 empleados. Y el banco estatal de este país que no es el más grande, tiene 6.000 empleados. Esto es un despropósito. ¿Qué está pasando acá? Cristian. Por un lado, el tema del sector público, el fenómeno del encarecimiento de la contratación ha generado formas creativas en el sector público para resolver sus problemas de prestación de servicios. Por ejemplo, ¿qué forma curiosa se ha dado como la modalidad común en el sector público ha sido las consultorías? Las consultorías. Las consultorías en todos línea. Son consultores en el sector público. Exactamente. Y en diferentes niveles de gobierno, pero evidentemente por la cantidad de recursos que tiene a nivel central, son los que concentran la mayor cantidad de consultores a nivel nacional. Otra forma curiosa es de que, lamentablemente curiosa, es el abuso de las pasantías. ¿Por qué el abuso de las pasantías? Porque resulta de que al no haber un marco por el que se defina siquiera qué es una práctica y en qué se diferencia con una pasantía, el detalle es de que hay un abuso continuo de esta forma de empleabilidad, de insertarlos de manera muy precaria a estas personas, a estos jóvenes, porque buscan cómo tener su primera experiencia laboral. No nos olvidemos la primera pasantía, que ojo, ¿por qué menciono el tema de, como muy pequeño paréntesis del tema de las habilidades? Porque el primer año de la experiencia laboral en países altamente desarrollados es a los 15, 16 años. Como pequeña prestación de embolsadores, cuando están en la preparatoria, haciendo cafés y demás cositas. El detalle es de que la primera experiencia laboral en Bolivia viene a ser después de la universidad. ¿Por qué? Porque hay un temor a ello, pero el impacto de eso genera una diferencia de alrededor de 7 años de que hay personas que tienen habilidades blandas, como trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad, oratoria, saber escribir un informe, una cosita así, en contraste pues de sociedades mucho más productivas. ¿La ley de trabajo no establece el tema de las pasantías? ¿No hay una claridad legal en este tema? No existe. Es un vacío legal. Sí. Por eso tú puedes ser pasante ad infinitum. Sí, exactamente. O puedes ir de una empresa a otra siendo pasante. O sea, es una trampa brutal. Sí, y claro, también se da por la naturaleza de origen de la Ley General del Trabajo, ¿no? Estamos hablando de una Ley General del Trabajo del siglo pasado y que no ha tenido ni siquiera satisfacen demandas de productividad del día de hoy, como inteligencia artificial, por dar un ejemplo coyuntural. Dios. Sí, y bueno, eso que no estamos hablando de la inteligencia artificial, lo que va a significar. Ese es otro tema, gran tema, ¿no? Otro temón. No, mire, sabemos que el sector estatal tiene la cartera suficiente como para mantener y seguir creando empleos, ¿no? Y sabemos que lo hace también por un tema político, proselitista, exactamente. El déficit fiscal va a ser enorme. Entonces, ¿qué hacemos para el sector privado? Para incentivar a esa empresa a seguir generando más empleos dignos, de calidad.
¿Cómo podemos incentivarlo? ¿Qué debe hacer el Estado para eso? Ya para ir cerrando con este bloque, por favor, primeramente al señor Bruno. Hola, Bruno. Disculpa, Sí, no sé si me escuchaste. Les consultaba, ¿qué debe hacer el Estado en los tres niveles, ¿no? Estatal, nacional, departamental y municipal, para seguir incentivando a las empresas a generar más empleos de calidad, más empleos dignos? Necesitamos cambios estructurales, radicales, en la estructura económica del país. Estos cambios, para comenzar, necesitan que la identificación de aquellos sectores económicos, rubros, actividades, en las ciudades como en el campo, que efectivamente puedan impulsar un proceso de industrialización del país. Esta vieja propuesta que se viene planteando desde hace mucho tiempo. La industrialización del país frente a lo que hasta hoy todavía permanece en el país, que tiene que ver con un modelo económico que apuesta al extractivismo, que apuesta a la explotación de recursos naturales y a la depredación de estos recursos, ¿sí? No solo minerales y hidrocarburos, sino también recursos, por ejemplo, forestales y otros en este sentido. La industrialización significa apostar no solo al aprovechamiento de los recursos naturales que tiene el país, permitiendo agregar valor agregado en este sentido, sino también apostar a la incorporación de ciencia y tecnología que permita innovar formas de producción, innovar diferentes tipos de productos y apostar paulatinamente a la diversificación productiva, que es el otro gran desafío. ¿Qué significa diversificación? Significa que el país, en este sentido, no solo concentre la producción y la actividad económica en pocos productos. Por ejemplo, en la producción agrícola simplemente son dos, caña de azúcar y soya, que son los que concentran un poco más del 70% de la producción agrícola en el país, por ejemplo, o hidrocarburos, que concentran más de la mitad de la producción en cuanto a esos recursos naturales. Necesitamos apostar a la diversificación. Para mencionar solamente dos grandes desafíos: industrialización y diversificación productiva, incorporación de ciencia y tecnología, innovación en este sentido. Y en ese marco, el rol del Estado es clave. El rol del Estado es clave, con políticas, con programas, con proyectos, pero sobre todo con una visión de desarrollo productivo, con una visión que apueste justamente a esto que estamos mencionando, dejando de lado cualquier tipo de limitaciones de orientación política, de orientación sectaria, en fin, que sean políticas que efectivamente recojan todas aquellas necesidades, perspectivas que se plantean en los diferentes sectores. Hoy estamos marchando a ciegas, hoy estamos apostándole como a experimentar ciertas posibilidades de desarrollo. Cuando el gobierno habla, por ejemplo, de que hay más de 150 proyectos industriales que pretende impulsar, ¿de qué estamos hablando? De industrializar, por ejemplo, el tarwi, la papa, en fin, cuando el país no ha ido perdiendo capacidad productiva en este tipo de productos u otros en este marco. Entonces, estamos marchando a ciegas, estamos probando, experimentando, y esto es lo que no tiene que hacerse, sino más bien partir de una lectura, de un diagnóstico real, ¿sí?, de lo que viene pasando, con las limitaciones, con los problemas que enfrenta el país. Y en ese marco están los productores, llámense empresarios y otros. Están los productores que son clave para este país. Y termino con este último dato. Paulatinamente el país está perdiendo la participación de las actividades productivas. Las actividades terciarias están creciendo mucho más. Cerca de un 70-72% de las actividades económicas son terciarias, comercio y servicios. Y en ese marco, incluso actividades económicas ilegales,
o de carácter informal, Claro. las que están predominando en estas actividades terciarias. Estamos perdiendo como país el apostar a la producción, a lo productivo. Y esto es lo que hay que fortalecer. Esto va a ser la base, o por lo menos en términos así generales, la base para poder pensar en mayores empleos, pero sobre todo en la mejora de la calidad del empleo. Y lo otro, con esto por favor, si me permiten unos segundos, necesitamos también que cuando hablamos de la mejora de la calidad del empleo, necesitamos que la legislación laboral se la respete, se la cumpla. Lamentablemente, menos del 20% de la población asalariada del país está protegida efectivamente por la legislación laboral. Tenemos una inmensa cantidad de normas, decretos, leyes laborales, de las cuales muchísimas sencillamente no se cumplen, no se respetan, se las pisotea. Y esto obviamente no ayuda en nada el hecho de, por ejemplo, mencionar que una ley general del trabajo que proviene efectivamente de 1942 en este sentido, no tenga ningún efecto. Y lo que estamos provocando es lo que ya Javier ha mencionado en la introducción del programa. Estamos viviendo hoy un proceso crítico de precarización laboral. Y un factor en esta precarización es el incumplimiento de las normas, el incumplimiento de las leyes laborales, por lo menos en términos básicos y fundamentales que signifique la protección del trabajo. Esto es algo importantísimo. De lo contrario, vamos a seguir ignorando las normas, ignorando las leyes, con el pretexto de crear empleos, pero desprotegidos. Bruno, muchas gracias por los datos, muy interesantes, nos has reventado la cabeza, 91%, 62% de precariedad, apenas el 20% de la población está debidamente resguardada, con lo mínimo minimorum, me imagino, no creo que sea más, etcétera. Cristian, para ya ir cerrando, ¿cuál es tu radiografía final de todo este proceso que me decías? Y aquí quiero rescatar una analogía que hacía Cristian al principio del programa, Bruno y Efraín. Él nos decía, esto es como el retrato de Dorian Gray. Nosotros nos vemos preciosos, el Estado nos ve preciosos en la generación de empleos, pero cuando le ponemos un espejo verdadero, no estamos tan preciosos. ¿Es así, Cristian? Sí, lamentablemente esa analogía se da demasiado en países con una institucionalidad tan débil como el nuestro y con una tradición de levantamiento de información estadística tan incipiente, ¿no? Pero yendo a la parte propositiva, algo muy concreto y práctico es, podrías ir enfocándose hacia la reducción de los costes de contratación. Esto bajo la figura que pudiera dársele, por ejemplo, el doble aguinaldo incrementa los costos de contratación, sí, incrementa los costos de contratación. Los incrementos del salario mínimo nacional incrementan los costos de contratación, sí los incrementa. El incremento salarial sí los incrementa. Hasta el pago de impuestos tan alto incrementa. Exactamente. Entonces, hay una serie de cargas que se dan que desincentiva la posibilidad de brindar un empleo formal de calidad. Por otro lado, la modernización, ya en algo más estructural, la modernización de la Ley General de Trabajo es muy prudente, pero el detalle es que no debe servir esto como una oportunidad de sobreregular el mercado laboral, porque de lo contrario se generan elementos que puedan ser más bien contraproducentes para la dinámica de mercado. Y por último, que va con lo que mencionábamos, es de que ¿por qué estamos viviendo a ciegas? Por la ausencia de datos. Sí. Nuevamente, seguimos con este problema tan grande. Entonces, tener un fortalecimiento a las unidades de levantamiento de información estadística oficiales, sea municipal, departamental y nacional, permitiría que podamos identificar con mayor precisión qué elementos son aquellos que nos permiten, que nos dificultan, por un lado, la convivencia en las relaciones laborales, pero también nos permite identificar oportunidades por las que pudiéramos tener mejores medidas de política pública, pero lamentablemente, como muy bien lo mencionábamos, estamos viviendo en una suerte de fantasía en la que nos creemos que somos hermosos o divinos, pero el tema es que cuando uno ya empieza a ver la data a profundidad, el problema es de que aterra cómo se ha estado convirtiendo ese retrato que
hemos estado Que a nadie construyendo le con gusta tantos ver. años. Sí. Cristian, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido al programa Negocios son Negocios, donde tratamos los temas con un poco más de profundidad, no tan coyunturalmente, a través del portal también Economy, con el director de ese portal, Efraín Varela. Transmitimos en varios medios, en varias redes sociales, estamos marcando una agenda bastante interesante en la agenda mediática. Bruno, muchas gracias por tu tiempo. Siempre escuchar al CEDLA, leer los libros del CEDLA son para mí un gusto, me abren muchas perspectivas y obviamente me cambian también muchas percepciones o prejuicios que de repente uno tiene con la economía. Muchas gracias a los dos. Efraín, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con un segundo bloque que tenemos más invitadas de lujo en el programa. En una economía en constante cambio, la innovación en los negocios es fundamental. Medrano y Asociados lidera desde hace 26 años estrategias asertivas, implementando y aplicando soluciones integrales y eficaces para fortalecer el posicionamiento de marcas nacionales e internacionales. La excelencia y la búsqueda de estrategias integrales están en nuestro ADN. Son nuestra identidad. Nuestra experiencia y conocimiento del país y sus realidades nos han permitido acompañar a diversos clientes y sus operaciones en cada uno de sus desafíos. Medrano y Asociados, 26 años agregando valor a la gestión empresarial. ¿Cómo están? Volvemos nuevamente a Negocios son Negocios y en este segundo bloque vamos a hablar con una experta en la gestión de lo que es talento humano, en recursos humanos. Está con nosotros Denise Hurtado. Bienvenida, Denise. Ella es CEO de BPO Center y de Human Value. ¿Cómo estás, Denise? Mucho gusto que estés aquí en Negocios son Negocios. ¿Cómo estás, Efraín? ¿Cómo estás? Buenas y saludos a toda tu audiencia. Qué lindas tus gafas, Denise. Gracias. Me encantaron. Yo soy un fanático de las gafas. Colección, bueno, ya que soy ciego, usaré diferentes modelos, ¿no? Pero me han encantado tus gafas. Me parece que es parte del talento humano que uno tiene que tener, la presencia personal, me imagino, ¿no es cierto? A ver, partamos por lo siguiente, Denise. Hablábamos de la precarización del empleo, hablábamos de que el 91% no está accediendo a una fuente laboral digna. El 62% de ese 91% no está ni siquiera cubierto con las necesidades mínimas laborales. Y ahí entrábamos a una pregunta muy interesante con Efraín. La frustración del colaborador o la frustración del facilitador dentro de una empresa. ¿Cómo está viendo Human Value este tema de frustración o este tema de que no me alcanza el dinero o no me valoran donde yo estoy trabajando? ¿Cómo ves esta situación? Y si tienes buenos datos, fantástico. Bueno, efectivamente hay una frustración, pero una frustración fundamentada en la investigación que hemos hecho a las nuevas generaciones que tienen que ver con los centennial, que hemos agrupado la edad de 18 a 25 años, y también la generación millennial de 26 a 40 años. Correcto. Entonces hemos visto que hay hallazgos y uno de ellos es la frustración que tú mencionas, pero tiene que ver con insuficientes oportunidades de empleo o deterioro del empleo. Hemos escuchado el tema de el subempleo. El subempleo es probablemente terrible. ¿Por qué? Porque hay gente, si bien ha bajado un poco respecto al año pasado, pero está el doble del año 2019. Entonces hay muchas personas que están queriendo desarrollar capacidades, están estudiando, están preparándose, pero no hay oportunidades de empleo para todos. Y esa es la problemática, y le suman algunas otras como las no buenas prácticas dentro de las empresas formales que existen en el país. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Un nivel de estudio en la generación centennial que 40% ha culminado sus estudios, pero todavía hay algunos, por ejemplo en los centennial, 34% que no han encontrado su vocación. Están estudiando,
pero aún no tienen clara la vocación. Y eso, el no tener un propósito claro, es muy alto el porcentaje, 35% de gente que ya está estudiando, pero que la vida me lleve donde quiera llevarme, porque en realidad yo no tengo un propósito claro. Entonces yo les voy dejando mensajes, insight, para que ustedes y todos co-creemos ser mejores líderes y mejores padres. Porque quiero ser veterinario, pero en realidad no quiero ser veterinario. ¿Eso me estás algo diciendo? Así. O estoy estudiando lo que me han dicho mis padres. Lo que mi tío, que le fue bien, estoy estudiando su carrera, pero en el fondo yo no sé para qué soy bueno. El propósito. ¿Sabes qué, Denise? Acabas de tocar un concepto que es fundamental, Efraín. Las marcas tienen que tener un propósito. Marcas con alma. Las empresas tienen que tener un propósito. Y las personas, obviamente, tenemos que tener un propósito. Los japoneses lo llaman Ikigai. El Ikigai tiene que ver con una razón por la cual nos movemos los lunes y vamos a trabajar, ¿ya? Claro. Las personas que llegan un lunes con una sonrisa, yo digo, tienen el propósito claro, ¿no? Porque tienen esa necesidad de servir, porque al final el propósito es servir, es contribuir con algo, con algo que son tus dones naturales, pero estás contribuyendo al mundo con algo superior. Seguías, a ver, entonces, dale, Denise. Ahí tenemos un elemento fundamental en esta frustración, y es que el 35% de los centennial y los millennial hoy están desempleados. Increíble. Y además nosotros tenemos las tasas más altas de América Latina en gente que no tiene una experiencia laboral y quiere tenerla. Bolivia es uno de los países con tasas más altas, pero la otra problemática acá es que la mayor tasa de emprendedores, pero emprendedores por necesidad, no necesariamente porque tienes esta vocación, volvemos a vocación, sino es tengo que llevar dinero a casa, porque hoy todos trabajamos en el hogar, no es solamente el papá y la mamá. Soy emprendedor por necesidad, pero no por oportunidad. Esa es la diferencia. Pero los que sí han optado, tienen el privilegio, el empleo formal es hoy un privilegio en Bolivia. Qué terrible. Qué terrible lo que dicen. No es un derecho, o sea, debería ser un derecho. Es un derecho. Pero hoy es un privilegio. Y al ser un privilegio, hay empresas que son muy buenos ambientes laborales. Y cuando vos vas y les preguntas qué prefieren los millennials y los centennial, ambos coinciden en buenos ambientes de trabajo. Ser escuchados. Ser escuchados. No piden mucho. Es más, ya no piden salarios altos. Es buenos espacios de trabajo, flexibilidad al momento de ya no marques mi horario. Dime qué resultado debo alcanzar. Más o menos como que el teletrabajo, entonces el home en casa, el trabajar en casa les vino bien a ellos. Claro, la idea es trabajar por objetivos y no por horarios. Sí, pero va más allá de solamente un trabajo híbrido. Es una mentalidad. La flexibilidad es una mentalidad y se da en todas nuestras interacciones humanas. Va más allá de un horario o de si te doy. Hay empresas que dicen yo soy flexible porque doy un viernes en la tarde, pero después las políticas y los procedimientos y hay burocracia. Entonces es una mentalidad, es una cultura flexible la que anhelan las nuevas generaciones. Pero también hay situaciones que tenemos que entender. Por ejemplo, piensan de que los millennials lo que más les molesta es un salario insuficiente. Hoy hay un deterioro del trabajo no solo porque no hay trabajo, sino porque los que hay están pagando poco o no son las condiciones que antes existían. Hoy, como es un privilegio, también el salario digno es un privilegio. Entonces, el salario digno. A ver, ya varios conceptos que queremos. Ojalá tuviéramos más tiempo, Denise, pero no podemos pues ser, no puede haber una clase privilegiada laboral en un país. Lo entiendo. No debería haber. Lo entiendo. Son los anhelos que tenemos ahí en nuestros pedidos especiales, sí. Pero esto es una problemática de una sociedad completa. No podemos decir que es el empresario, no podemos decir que son las personas que no cultivan habilidades. Esta problemática de las oportunidades insuficientes para las nuevas generaciones que están saliendo hoy, todos están estudiando en una universidad. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente que va a salir de las universidades? Necesitamos generar oportunidades, no solo los empresarios, sino también el Estado. Es una problemática compleja. Y ahí decía algo muy importante, el tema de la carga laboral es fuerte, ¿no?, para una empresa. Y bueno,
algo que se menciona es el tema de la tercerización. Y ahí quiero que puntualicemos un poco este tema. Obviamente, decía hace un momento Bruno de Alcela que veía con malos ojos ese tema, pero hay empresas que sí lo hacen muy bien y también reconocen el tema de los derechos laborales. Es así, ¿no? Escuché atentamente esa participación. Difiero, desde luego. Difiero porque yo lidero la principal empresa de outsourcing de este país y desde luego es una práctica que acompaña la productividad, la flexibilidad de las empresas, pero hay empresas como las nuestras y como algunas multinacionales que están acá en el país que cumplimos con toda la legislación laboral vigente. Entonces también hay otras empresas, lo entiendo, ¿ya? Y hay razones y bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero en realidad esta práctica no es para vulnerar beneficios, es para tener ese acompañamiento para lograr el éxito del negocio y dar oportunidades a las personas de empleo, porque somos empresas que estamos todo el tiempo entrevistando, buscando ferias de empleo. Esta semana hemos tenido 2 ferias de empleo para promover el empleo. Yo lo veo y son más apuestas para provocar que las cosas sucedan, que el empleo suceda en una economía en la que el empleo todavía es un privilegio. ¿Y qué porcentajes tienes de resultados positivos en esas ferias? Nivel de contratación, por ejemplo, 10%, 15, 20, 30. Bueno, depende de los rubros. Obviamente quisiera decirte que todos los rubros están contratando, claro, pero no estaría diciendo, no sería verdad. En realidad hay rubros que están alcanzando sus objetivos y están camino al éxito, por ejemplo, los laboratorios, por ejemplo, el agro. Hay sectores, minería, hay sectores que la banca siguen contratando y desde luego están muy activos tratando de alcanzar los objetivos. Entonces yo creo que una cifra pura no sería la respuesta, sino rubros, segmento. Y ahí viene otro aprendizaje de este tiempo. Los liderazgos... Por rubros, antes de distraernos del concepto, por rubros entonces, Denise, ¿cuáles son los rubros que mejor contratan o que están generando mayores oportunidades, dignos? Más oportunidades a los jóvenes, ¿no? Banca, laboratorios, hay empresas comerciales también. Las multinacionales tienen muy buenas prácticas. Sí, tienen muy buenas prácticas. Ahí hay un concepto interesante con el tema de los millennials, Efraín, y a ver, Denise, dime si estoy equivocado o no. Nosotros somos la generación maratonista. Es decir, a mí me preguntan, ¿hace cuántos años estás en ese trabajo? Yo estoy hace 30 años en ese trabajo. Soy un crack. Un orgullo decir que estoy... un crack, le estoy rompiendo. 30 años en una empresa, ¿no? Pero tú le dices a un millennial o un centennial, ¿cuántos años estás? Oye, estoy 6 meses. Y cuando tú le dices, yo estoy 30, te dicen, estás loco vos. Yo quiero ir migrando constantemente. ¿Es así? Totalmente. Decimos con orgullo las horas de vuelo. Son velocistas. 10.000 horas de vuelo y decimos, las nuevas generaciones... Más que acumular horas de vuelo, es una mentalidad diferente, sí, lo que quieren es acumular desafíos, proyectos. Entonces, si tú quieres motivar, desafiar al talento emergente, dale objetivos, dale nuevos proyectos, dale oportunidades nuevas, incluso a la misma empresa. Algunos empresarios, yo escucho líderes que dicen, pero no podemos retener al talento. El talento no se retiene. La esclavitud pasó. El talento se desafía. Y para desafiarlo tienes que darles proyectos, nuevas iniciativas. Las nuevas generaciones también son muy afines con los voluntariados, con recibir mentoría. Entonces tienes que armar programas que los mantenga entretenidos y entretenidas. Tus prácticas de equidad, de inclusión, también agregan valor. Ahí entramos en un tema de confianza, ¿no, Denise? Es decir, no es la primera vez que yo escucho a un empresario que me dice, yo trato de capacitar solamente a ciertos empleados que son leales con la marca, porque si capacito a otros se me van a ir a la competencia. Es un pensamiento un poco obtuso, por decirlo más suave. Bueno, me has hecho una pregunta muy delicada. Te voy a contestar con esa delicadeza. Por favor. La lealtad, desde mi mirada, es mantenerte en el camino cuando tienes oportunidades. Ya.
Bajo esa filosofía, si tú como empresario dices que tienes gente leal porque no tiene oportunidades, se quedó ahí, está años de años, y valoras eso, bueno, tienes un problema con tu liderazgo. Gravísimo, ¿no? Pero si estamos hablando de que la gente se queda porque quiere estar, porque tiene oportunidades, porque ha desarrollado su empleabilidad y le hacen propuestas afuera para irse, pero aún se queda, es porque eres un buen líder, es porque hay cosas mayores que tienen que aportar ahí y porque es como que se merecen. Dios lo cree y ellos se juntan. De alguna manera tienen razones para permanecer. Dame razones para permanecer contigo. Y esa es un poco la mirada que no todos los empresarios y no todos los líderes entendemos. Denise, me decían, por lo menos los estudios, nos dicen que son 5 temas críticos para una persona que trabaja en una organización. La primera, sentirse escuchado. ¿Y por qué sentirse escuchado? Porque me hacen sentir que soy parte de la compañía. 2, tomar decisiones y que esas decisiones sean también parte de algún board, de algún plan ejecutivo. Es decir, si hay un problema, yo tomo una decisión, recomiendo una solución y que sea escuchada esa solución. 3, capacidad de ascender, capacidad de capacitarme, capacidad de estar enganchado en el empleo. Y recién, Efraín, en el 4º lugar, aparece el tema del dinero. Y es lo que dice Denise. No necesariamente enganchas a un trabajador con dinero, sino con oportunidades. Mira, ahí en Ascender, Millennial 71% piensa que será mucho más complejo ascender en un futuro. Y Centennial 69%. Es muy alto. Y es que la única forma que por ahí pensamos como empresarios que una persona puede crecer es hacia arriba. Pero en realidad hoy lo que tenemos que cambiar es mentalidad y entender que el crecimiento no solamente ya es vertical, puede ser horizontal. De lo que se trata es desafíos, proyectos y tratar de sorprender a las nuevas generaciones. Y tenemos algunas otras problemáticas. Hicimos preguntas poniéndole un poquito de profundidad. Hicimos preguntas sobre valores, fe. Y mira lo interesante, pero lo inquietante más que interesante. 21% de los millennials ya declaran no pertenecer a ninguna religión. 11% prefieren no responder. De los centennial, 29% más alto no pertenece a ninguna religión. 13% prefiere no responder. Ahora, siguiente pregunta. ¿Dejaste de ser creyente en los últimos 2 años? 12% millennial y 18%. O sea, en los últimos 2 años se han bajado de alguna religión el 18 y 20%. Más que hablar de religión, hay otra pregunta en la que nos dicen que quieren lo correcto, quieren conductas buenas, pero también ven una ausencia de valores en la sociedad. Ven que no estamos yendo por un camino sostenible. Entonces, si vos lo colocas todo esto, este popurrí de situaciones, tienes una generación nihilista. ¿Cuál es la generación nihilista? La que probablemente está un alto porcentaje con desesperanza. Y la disyuntiva es, como líderes, ¿qué tenemos que reconstruir? ¿Qué tenemos que restaurar? ¿Y qué tenemos que hacer cuando lleguemos a nuestros hogares? El tema de la creencia religiosa, Denise, realmente es fuerte. Sí, es muy fuerte. Bueno, venimos también nosotros de una generación muy religiosa, ¿no? Católica, apostólica y romana, en pocas palabras. Pero sí, definitivamente los millennials, los centennials ya no creen en algo superior. ¿En qué creen entonces? Bueno, hay prácticas en la naturaleza. Mi hija de 18 años se fue un mes a Costa Rica a salvar a los animales y cuidar a los animales. Son nihilistas, ¿ves? Yo te diría que más que creer, tienen propósitos elevados. Causas. Ya, entonces vamos entendiendo causas. Dime, incluso un líder es una causa. No, por supuesto. Hoy por hoy, el acompañarte como líder es acompañar causas que nos unen para seguir adelante. Y
Y no solamente hay que rescatar esto, autoestima. Muy baja autoestima en los millennials, estamos cerca del 17% en mujeres, 7% varones, 31% centennial y 51% centennial varones. ¿Por qué se ha disparado tanto? Entonces, autoestima, yo creo que la pandemia ha afectado, pero no es pospandemia. En realidad hemos quedado muchas personas, y no solo yo me quedo ahí con este estudio, claro, pero tenemos la venta de ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos, pastillas para dormir, y están en ascenso. Entonces, es una problemática de ansiedad. Sí. Es una problemática de que somos una sociedad ansiosa, y las mujeres mucho más ansiosas que los varones. Ansiedad millennial, 66% mujeres versus 38% varones, 52% centennial versus 39% de ansiedad. Por lo tanto, las mujeres con mucha más ansiedad, con altos estándares de ansiedad, terapia psicológica 23% de asistencia en los centennial, antidepresivos 7%. O sea, si vos ves, este consumo tiene que ver con vacíos. Sí, España es uno de los países que más consume antidepresivos de Europa. Y veía que, por ejemplo, para los centennial creo que es importante tener un psicólogo virtual, ¿no? Es algo importante y en estos tiempos, ¿no? Por ese mismo hecho que tú mencionas. Necesitan acompañamiento, reforzar valoración personal, amor propio, y en realidad muchas veces culpamos a los colegios de lo que falta, pero no entendemos que la principal siembra de valores, de principios, de creencias, viene en el hogar. Así es, en el hogar se forma, en la escuela Denise, se educa. antes de que culminemos, porque yo sé que tenemos muy poco tiempo, otro estudio importante que año a año también hace Human Value es el estudio salarial, ¿no? Cabalmente los salarios de los gerentes, los directivos. ¿Cómo han visto ustedes este 2023 estos niveles? ¿Han ido aumentando, se han estancado o han ido cayendo? Han ido cayendo, Efraín. Hay un deterioro del empleo y por ende del salario. Ejecutivos, el promedio era $7,000, casi $8,000, $7,900, ahora está casi bordeando los 7. Impuestos de gerencia generales, $7,000 en promedio. Desde luego son promedios, hay gente que gana mucho más, hay versus gente que otros gana países, menos. Denise. Está respecto a América Latina está muy Versus similar, un porque Perú, un Paraguay que nos comparan está un 30-40% menos respecto a Perú. Estamos un 30% o 40% Menos, bajo. 30% en impuestos gerenciales. Ya. Pero también en otros países afuera está cayendo, ¿no? Entonces, esas son problemáticas mundiales. Pero, entonces, tenemos salarios menores respecto a año de esta pandemia, pero lo que más me preocupa acompañando es el desempleo, porque esto hace, las horas de vuelo hoy es un costo, es la mirada que estamos teniendo. Años de antigüedad, vos lo que ves es costo. Si quieren hacer eficiencias, hoy las empresas lo que hacen es mirar bonos de antigüedad, y los bonos de antigüedad son horas de vuelo, y vuela la gente mayor, y esa gente mayor se va, o adulta, se va al mercado laboral, tiene que regresar por necesidad, pero ya vuelve con otro salario. Entonces, estamos fomentando, impulsando, como sociedad completa, un deterioro del empleo en el que todavía necesitamos desde luego todas las generaciones presentes, ¿no? Necesitamos los baby boomers, los X, los Y, necesitamos a todos los actores en la sociedad. Cada uno aporta desde un rol diferente. Entonces, mi invitación también es a mirar a las horas de vuelo de una manera no solo como costo, sino como aporte real en la organización. Entonces, hoy por hoy, si bien hay un incremento, Efraín, año a año, ya, pero ese incremento, el inconveniente que tiene, que no es por entrega ni milla extra, es un incremento de salario del gobierno y que es un incremento que no fomenta la productividad. Entonces, el concepto hoy de salario como motivador es diferente o es a cómo deberíamos estar apuntando. No nos debería interesar cuánto gana la gente. El límite es el cielo. Ese debería ser el mensaje como empresarios. Pero
obviamente vinculado a resultados, a un variable que motive, que active, y no solamente a ir a calentar un asiento o a que año a año sin poder aportar a la empresa o no estén generándose. Estas problemáticas hace que probablemente haya mucha gente vegetando en las organizaciones, y eso crea otra problemática para la empresa, porque necesitamos que las empresas crezcan también. Y ahí tocaste otro tema importante, Denise, que es cuál es el perfil que deben tener hoy los nuevos ejecutivos, o sea, aquellos que quieren incursionar al mercado laboral. Son nuevas demandas, no nuevas habilidades, nuevas destrezas. Coméntame un poquito eso. Bueno, ya lo decía, comunicación, pero muchas veces interpretamos que comunicación es saber hablar. No es así. Y saber hablar es una parte, sobre todo es saber escuchar. Sí. Hoy, ¿qué demandan los trabajadores? ¿Qué anhelan más que demandan? Cercanía de sus líderes, porque en adversidad, como lo han estado comentando, el líder tiene que estar cerca, escuchando, hablando. ¿Qué hacemos los líderes cuando hay escasez? Nos encerramos a pensar, o a múltiples frentes que tenemos que entender y atender, pero en realidad lo que anhela la gente es cercanía, escucha, que me hablen con la verdad. Empresas creo que honestas. Colaboración, empresas honestas, y es difícil. Cuando hay escasez, bueno, colaborativas también. La colaboración es una habilidad, pero no es solo colaborar con las personas de mi área, es esa mentalidad de trabajar en red. Esto que estamos haciendo hoy es trabajar en red, colaborarnos por una contribución mayor que es tu audiencia. Esto es trabajar en red. ¿Sabes qué, Denise? Hace mucho tiempo, ya estamos terminando, muchísimos años atrás. Yo me acuerdo que en un periódico de La Paz, yo era editor jefe, decían, hay que humanizar el trabajo del periodista. ¿Sabes cuántos días al mes teníamos de descanso? Un día al mes, un domingo. Después todos los días y las semanas trabajábamos. Y se nos metió el chip al periodista de que si tú no laburabas así, de arduamente y de sacrificadamente, no eras un buen periodista. O sea que el periodista que entraba a las 9 de la mañana, se iba a las 7 de la tarde, todo el mundo lo miraba y decía, no, este no es periodista. El periodista se queda hasta las 3 de la mañana laburando. Esto ha cambiado radicalmente, Denise. Ya no podemos estar teniendo gente esclavizada en un puesto de trabajo. Y ahí tampoco podemos pedirle un extra mile. Y ahí quería preguntarte, en todo este escenario de precariedad, donde no tenemos estos líderes colaborativos, estos líderes que escuchan, ¿cómo le podemos exigir al empleado o al colaborador que dé un extra mile, un valor agregado más? Propósito. Yo creo que de alguna manera, como las nuevas generaciones y todos buscamos causas, marcas con alma, humanizaciones, marcas con alma. Entonces no solo hables del número que hay que lograr. Claro. Habla de la causa también que provoca ese número. Lo que nos mueve no solamente debería ser el número, tiene que haber propósitos que nos unan para estar en lo que estamos o en los trabajos que estamos. Sembrar. Yo creo que mi mensaje final es no nos olvidemos que la siembra no solamente está en el campo, está en las empresas y está en nuestros hogares. Ese es un mensaje profundo. Denise, muchas gracias por venir al programa, por aceptar la invitación a Negocios son Negocios. Espero que la hayas pasado bien. Efraín, tenemos después ya otras entrevistas en otro programa. Luego vamos al tercer y último bloque del programa. Así es, vamos a tocar algunos temas misceláneas, inversiones destacadas que se han venido haciendo en este último tiempo. Así que volvemos en el siguiente bloque. En una economía en constante cambio, la innovación en los negocios es fundamental. Medrano y Asociados lidera desde hace 26 años estrategias asertivas, implementando y aplicando soluciones integrales y eficaces para fortalecer el posicionamiento de marcas nacionales e internacionales. La excelencia y la búsqueda de estrategias integrales están en nuestro ADN. Son nuestra identidad, nuestra experiencia y conocimiento del país y sus realidades nos han permitido acompañar a diversos clientes y sus operaciones en cada uno de sus desafíos. Medrano y Asociados,
26 años agregando valor a la gestión empresarial. ¿Cómo están? Volvemos a este último bloque de Negocios son Negocios, donde vamos a hablar de algunos temas que se han hecho noticia por lo importante. En este caso, te cuento, Javier, que recientemente Soboce, la principal cementera del país, ha presentado su nueva imagen, su nueva identidad corporativa. ¿Ya? Tiene que ver con, se puede decir, una S que obviamente destaca el nombre de Soboce, pero también ellos quieren volcarse mucho a la sostenibilidad. Por eso es que ahora están jugando con los colores verdes. Hablan de que su producción de aquí en adelante va a ser ecosostenible. ¿Ya? Y para ello también te cuento que llegó el presidente del Grupo Gloria, que son los que tienen las principales accionistas, ¿no? De Soboce. Llegó acá Claudio Rodríguez, el presidente del Grupo Gloria, y él dijo cosas muy interesantes. Pudimos, como cuando me poder entrevistarlo. Él habla de que en Bolivia ya estos últimos 10 años ha invertido el grupo $150 millones. Ya habla de que Bolivia para ellos es un mercado en el cual quieren hacer inversiones a largo plazo. Ya ellos ven a Bolivia como un mercado realmente donde hay muchas oportunidades, mucho por crecer todavía. Me parece interesante la visión que tiene él como empresario, ¿no? Sí, bueno, la renovación de imágenes corporativas siempre son interesantes dentro de las marcas, porque se reajustan a la dinamicidad del mercado, se reacomodan en la búsqueda de una identidad con propósito dentro de la marca. Y ahora obviamente estamos hablando de que Soboce está liderando una producción de cemento con un propósito, en este caso, de ser ecoamigable con el medio ambiente. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, cuando Soboce, precisamente, cuando tenían otros propietarios, otros dueños, trajeron un modelo de filtros para sus chimeneas muy novedosos para Latinoamérica. De hecho, fue Bolivia el primer país, o uno de los primeros países en Latinoamérica, de poner unos filtros en sus chimeneas para evitar las partículas de cemento, sobre todo en la región de Viacha. Y fue bastante interesante cómo Soboce siempre se ha preocupado por liderar temas medioambientales, de respeto en los entornos donde tiene influencia. Y eso es bastante interesante. Y otro dato interesante, Efraín, es que la producción anual de cemento en Bolivia, ¿mencionaron ese dato? Creo que está arriba del 1.200.000 toneladas por año que se produce en Bolivia. No sé cuál será la demanda de ese 1,5 millones de toneladas, pero si el presidente del Grupo Gloria te dice que van a crecer, me imagino que esa demanda debe existir por el tema de construcción, por el tema de carreteras, etcétera, ¿no? Y otro elemento interesante es el uso del cemento rígido para la construcción de las carreteras. La verdad que ellos piensan hacer inversiones en Bolivia. Y bueno, esas inversiones van direccionadas a la nueva tecnología para realmente tener esa producción ecoamigable, ¿no? Ellos dicen. Y mira, un dato interesante, dice, Bolivia es un buen mercado, definitivamente es un 20% del grupo, es un país importante y por eso queremos seguir apostando. Por el momento estamos enfocados en las 4 unidades que tenemos, pero si hay otras oportunidades no le escaparemos, dice, ¿no? El presidente del Grupo Gloria, él se le consultó acerca del clima de negocios en Bolivia, ¿no? Él dice obviamente que este clima de negocio, esta situación económica, no solamente de Bolivia, sino en la región. Él habla de que mientras en los países, dice, mientras en los países tienen la cercanía de la gente y mercado, es momento de aprovechar las oportunidades. Ellos ven siempre las cosas a largo plazo como inversionistas, ¿no? Claro, como cualquier empresa seria, ¿no? Que siempre ves a largo plazo las inversiones y los retornos. No estás pidiendo un retorno inmediato o inmediato para ver si vas a invertir o no. Esto habla de la seriedad de Soboce, esto habla de la estrategia comercial que tiene Soboce y de su visión de largo plazo en el mercado boliviano. Y obviamente celebramos el hecho de que inviertan más de 800 millones, ¿tienen planificado? El dato no lo tengo, pero sí, son inversiones muy importantes, ¿no? Y hablando del cemento, Javier, Potosí, recientemente estuvo aniversario. El Estado, ¿no? Exacto. Inauguró su planta de cemento en Potosí. Inauguró una planta de cemento en Potosí. Y bueno, habría que ver siempre, ¿no? Una planta estatal que llegue a tener, bueno, todo lo que demanda una empresa para ser sostenible, ¿no? La rentabilidad, la demanda.
Y bueno, no sé cómo estará pues el mercado potosino con el tema de las construcciones, ¿no? Claro, habría que ver hasta qué punto realmente esto es otro elefante blanco o definitivamente tiene la prospección, está cerca de materias primas para hacer la fábrica de cemento, si tiene las canteras necesarias para llevar adelante la producción de cemento. Son muchos elementos o factores que uno tiene que tomar en cuenta antes de abrir o de instalar una industria en una determinada área geográfica. Correcto. En el mundo, Efraín, ¿sabes cuántos millones de toneladas se producen año contra año? No. 2.300 millones de toneladas se producen año contra año en todo el mundo. Tremendo. 2.300.000. ¿Sabes cuál es el país que más cemento produce en el mundo? ¿Estados Unidos? China. China, tremendo. China con 2.100 millones. Luego está India con 370. Luego está Estados Unidos con 95 tirando a 98 millones de metros cúbicos que produce cemento. O sea, Estados Unidos está en cuarto lugar. Hay otras economías que están sumamente creciendo a pasos gigantescos. Gigantescos. China, 2.000 millones, casi 80% de la producción de cemento se lo agarra India. El único país latinoamericano que aparece en la métrica está en el número 2, 4, 6, México. 7, Brasil. Brasil con 65 millones de toneladas y México está más abajo Mucho todavía más abajo. con 50 millones de toneladas de cemento año contra año. Mira, y volviendo a Potosí, la planta estatal dice acá que tiene previsto que produzca 1.300.000 millones de toneladas de cemento al año, ¿ya? Estamos diciendo que es una planta que se comenzó a construir en el 2017 y debía haberse concluido el 2019. Mira, se concluyó el 2023, ya sabemos por qué. 19, 20, 21 y 22, 4 años después. Va a estar va a estar bajo la tuición del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas del CEDEN, ¿ya? Y bueno, dice que va a generar un total de 277 empleos directos y 832 indirectos. Bueno, esperemos en Potosí. Bueno, falta le hace a Potosí inversiones, falta le hace generación de empleos en Potosí. Y otro dato interesante en Potosí, te cuento, también hay el compromiso de la empresa Quantum, esta empresa que fabrica autos eléctricos, de también producir, de fabricar buses eléctricos en Potosí. Por el litio, ¿no? Aprovechando que la producción del litio va a estar cerca, ¿no? Claro. Ahí está, por ejemplo, esa es la ecuación, ¿viste? Tú armas o instalas una industria cerca de la materia prima. Ahí está el Salar de Uyuni y ahí está el litio. Entonces habría que ver de la planta de cemento estatal si tiene esas materias primas cercanas para llevar adelante la producción, porque 1.200.000 es hartísima producción. Habrá que ver si eso está planificado en los próximos 10 años, en los próximos 5 años, pero no creo que al primer año estén produciendo 1 millón de toneladas de cemento. Lo dudo mucho. Difícil. La verdad que, bueno, siempre se esperan que estos proyectos, se puede decir, se vayan a concretar. Pues en el caso, por ejemplo, de la producción de buses eléctricos, ¿no? Que es la tendencia, no ir por el eléctrico, pero bueno, claro. Esperemos que sea. Y para cerrar, Javier, tenemos datos económicos también. El IPSE sacó recientemente un dato sobre las importaciones al mes de agosto. Ya. Se ve una leve caída, más que todo en el valor, ¿ya? Hemos visto que los principales productos que han tenido esta caída en lo que es valor, estamos hablando de los suministros industriales y no especificados en otra partida, están los bienes no especificados, tenemos también combustibles y lubricantes, y por el contrario, los que han tenido una subida en el valor ha sido equipos de transportes, y mira bienes no especificados, bueno, ese tuvo una crecida del 109%. 109%. Alimentos y bebidas también tuvo un incremento del 6% en valor. O sea, se ve claramente acá que acompaña un poco también a los indicadores de la exportación, ¿no? Han caído también las exportaciones, también se nota una caída en las importaciones, levemente, pero se da, ¿no? Nuestra balanza comercial, entonces, seguimos importando más de lo que exportamos. Sigue siendo todavía la balanza positiva, pero está así, es muy corta, ¿no? Estás contra el punto de equilibrio prácticamente. Correcto. Bueno, esos datos para ir cerrando. Buenísimo los datos, Efraín.
para ver el tema de cómo está nuestra balanza comercial. Me imagino que también la falta de dólares haya influido en la posibilidad de importar más productos, pues allá los tienes que pagar en dólares, no puedes pagarlos en yuanes. Eso sí o sí es un tema a tocar, Javier, el tema de la escasez de dólares. Yo sé que es una palabra prohibida para el gobierno, pero hay que decirlo y hay que ser claro, y es un tema para tocarle un programa, yo creo que completo. Completo, sobre el tema de la ausencia de divisas en el mercado. Bueno, Efraín, hemos tenido un programa bastante muy ameno, con muchos datos. El tema de Human Value realmente ha sido muy interesante, muy esclarecedor en estos temas. El CELAC, Cristian, con el tema de el desempleo, la precariedad. Sí. Han sido temas muy, muy difíciles. Jóvenes que van a tener que sufrir mucho en el tema de empleo, de empleabilidad, etcétera. Y es clave que se den los incentivos a las empresas para que sigan creando empleos de calidad, empleos que generen personas con seguridad social, ¿no? Que tengan mejores salarios, ¿no? Y evitar pues este tema de la informalidad que cada vez se está aumentando en Bolivia, ¿no? Así es. ¿Tú has hecho alguna vez pasantía? ¿Comenzaste Hice y ahí fue cuando me quedé en el periodismo impreso. Sí, entraste como pasante. Exacto, y después me quedé y seguí. Miramos. Ayuda mucho a querer ubicarse bien a lo que uno quiere seguir, ¿no? ¿Dónde quieres estar? Yo jamás he hecho pasantía. De entrada me metieron ahí a laburar siendo peladito. Bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos en Negocios son Negocios, una coproducción entre Medrano y Asociados y la plataforma y el portal de negocios número 1, Economy, donde puedes encontrar todas las noticias referentes a la economía y a lo que está sucediendo en nuestro entorno económico en estos momentos de altísima dinamicidad económica. Gracias, Efraín, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Javier. Bueno, hasta la próxima y un gusto agradecer a la audiencia que siempre nos sigue. Un abrazo, nos vemos.